Entrar en vivo y hoy tenemos una invitada de lujo, digo yo, y para un tema sumamente interesante. ¿Por qué es tan importante la finanza y sobre todo las finanzas personales para organizarnos, para hacer metas y hacer proyecciones sobre la base de lo que tenemos y de lo que vamos a recibir? Tenemos a Dorca Corleto en Entrar en Vivo. Con ella vamos a hablar de este tema tan interesante que digo yo, Dorca, que debe ser un tema de una agenda en la familia. La finanza debe ser parte también de nuestro sistema educativo para enseñar a nuestros hijos y a nuestras hijas desde temprano a organizar sus finanzas para que no terminemos siendo ya personas adultas mayores sin haber obtenido calidad de vida, sobre todo en aquellos recursos que ganamos, cómo lo invertimos y cómo también hacemos una inversión efectiva de cosas que nos pudieran dar tranquilidad a largo plazo. Bienvenida a Trae Vivo. Muchísimas gracias a todos. Y es así como hablas. Las finanzas es uno de los pilares fundamentales de los hogares, de las personas, porque con las finanzas es que nosotros, es una de esas paticas de la mesa donde nosotros podemos sostener y tener esa estabilidad para nosotros poder alcanzar nuestros sueños y cumplir los propósitos de vida que nosotros nos hemos trazado año tras año. Solamente con una buena organización de esos recursos que nosotros recibimos, pues nosotros podemos lograr el objetivo 100% que nos hemos trazado. En finanzas personales es muy importante el ahorro. ¿Qué niveles de ahorro tú le puedes recomendar a una familia que tenga ahora mismo? Bueno, nosotros como dominicanos tenemos una cultura de ahorro muy por el piso en comparación con otras culturas. Lo recomendable es que tú, si no tienes el hábito de ahorro, pues tú inicies con lo mínimo, por lo menos un 10, un 7, un 20 es lo más recomendable según los expertos, pero si no tenemos esa cultura, tenemos que iniciar con lo que tengamos, 500 pesos, 1000 pesos. Lo ideal es que vayamos incrementando y fortaleciendo ese hábito, porque es importante aquí para nosotros lograr esa consistencia en el ahorro, y es que tú tengas propósito de por qué ahorrar, porque es lo que te va a motivar a tú mantener esa constancia en este hábito. No es ahorrar por ahorrar, es ahorrar pensando a futuro, a largo plazo. Por ejemplo, va a llegar un momento donde nos va a llegar a todos la vejez. Entonces quizás pensamos, estoy joven, tengo que vivir, este es el momento, pero luego los años pasan tan rápido, y entonces ahí viene, bueno, ya no tengo la misma energía que tenía hace 10 años, hace 20 años, y entonces ahora sí cojo conciencia del ahorro. Mientras más jóvenes nosotros empezamos a ahorrar en este hábito, pues mucho mejor. Y así aprovechamos lo que es el interés compuesto, que lo utiliza la tarjeta de crédito en tu contra. En nuestra contra. Entonces vamos a utilizar ese interés compuesto a nuestro favor mejor para nosotros incrementar, vamos a honrar ese futuro, porque todos necesitamos esa planificación. Esto merita que yo te haga una pregunta que es obligada. ¿Cómo planificar las finanzas personales en una economía que opera con faltantes como la dominicana? Bueno, lo primero es que nosotros la situación está bien incómoda para todos nosotros. Tenemos que tener una claridad de nosotros responsabilizarnos de que somos los dueños, de que también administramos lo poco que tenemos. Entonces necesitamos claridad, necesitamos pues poner encima de la mesa ciertamente cuáles son todos nuestros ingresos, cuáles son nuestras necesidades básicas, bien, y de qué manera nosotros comparamos esos ingresos que tenemos con nuestras necesidades básicas y ver de qué manera es posible hacer ajustes. Dentro de esas necesidades básicas es importante que nosotros incluyamos el ahorro como si fuese una necesidad. No ahorrar con lo que me sobra, porque si esperamos que sobre, entonces nunca va a sobrar. Que pongamos sobre la mesa mis ingresos y todas mis necesidades básicas, incluyendo el ahorro. Y de esa manera nosotros podemos organizarnos. Encima de esa mesa también tenemos que poner, aparte de las necesidades,
las deudas que nosotros tenemos, los compromisos, ya sea con entidades financieras o con personas físicas, de tal manera que la organicemos. Hay personas que no saben realmente cuánto deben, y esto es parte del orden financiero, donde tú debes de organizar tus deudas, quizás por orden de prioridad o por el costo que tiene cada una de ellas, para que puedas realmente atacarlas. Es importante que nosotros, para poder lograr un buen orden financiero, nosotros querramos estar organizados, porque el presupuesto solo no es el que te va a dar la solución en la organización de tus finanzas. Eres tú, en el cumplimiento de ese orden que tú has plasmado en ese presupuesto, lo que va a hacer la diferencia de que tú puedas tener un buen resultado financiero en este 2026. Es importante que nos tracemos metas, que tengamos claro lo que son nuestros propósitos de vida y que tomemos en cuenta que querramos terminar en una mejor posición financiera que la que concluimos en este 2025 pasado. Entonces, nosotros vivimos en una constante evolución, ¿verdad? Como ser humano, nosotros queremos ser mejor cada día, y ese mejor cada día acompaña junto con nosotros las finanzas. Mientras más organizados mentalmente en nuestras decisiones que tomamos día a día, pues eso va a impactar esa organización financiera. Yo digo que los resultados financieros que nosotros tenemos hoy en día está relacionado directamente proporcional a esas decisiones diarias que nosotros tomamos. Dorca, pero hay un tema, mira, en la República Dominicana es bien sabido que el tema de la planificación es una tarea pendiente hasta del Estado, y entiendo que eso se extrapola también a las familias. ¿Cómo entonces podemos insertar, yo pensando, porque también la educación financiera debe formar parte también de los pilares de la educación formal en la República Dominicana, que sí otros países más avanzados lo contemplan en los niveles iniciales para ir fomentando esa cultura? Pienso en esa planificación, sobre todo en familias que tienen recursos limitados. ¿Cómo entonces tú poder segmentar qué cosas son importantes? Porque ahí está la diversión, que muchas veces parece que no es importante, pero forma parte también de esa proyección que tú debes tener al momento de planificar cómo va a invertir tus recursos a nivel de la familia. ¿Cómo hacemos para decir qué cosas son importantes en un universo donde todo es importante y donde hay cosas nodales que impactan la finanza, sobre todo de la familia? Sí, la educación financiera debe de empezar desde nuestro hogar. Es importante que nuestros hijos vean a unos padres que no están estresados por el dinero. Tenemos que enseñar a nuestros hijos con esa mesada que le damos para el colegio, para su desenvolvimiento, de cómo ellos pueden distribuirlo. Pero para poder enseñar a nuestros hijos, nosotros como adultos pues tenemos que estar educados. Y bueno, es importante que nosotros a nivel familiar pues involucremos a nuestros hijos en esa distribución del dinero, que no sea un secreto el yo poder hablar en una sala sobre lo que nosotros recibimos y cómo distribuirlo para que nuestros hijos aprendan. Es importante, como dices, de que nosotros tenemos en esas necesidades que involucrar lo que es la recreación con nuestros hijos. Hay diferentes niveles, vamos a decir, en cuanto a costo de recreación, porque yo puedo comprarle un helado a mis hijos cada 2 semanas. Todo va acorde a tus posibilidades. Yo puedo hacer unas palomitas de maíz y ver una película interesante con ellos. O sea que nosotros tenemos que ser inteligentemente, financieramente, para tomar ese tipo de decisiones y cumplir con ese tema de recrearnos con nuestros hijos, salir a caminar. No necesariamente pasar un tiempo de calidad con nuestros hijos significa que tú tengas que hacer un gasto. Hacer el picnic y llevárselo al parque. ¿Cómo se planifica mejor en una familia? ¿Los recursos, ahorrando los recursos individuales o mancomunados? Bueno, todo está bajo el criterio de la pareja y de cómo se sientan cómodos hacerlo. Bajo mi experiencia, bien, pues yo nací en un hogar donde mis padres
echaban todo en una misma canasta y nos sentaban a mi hermana y a mí en la mesa y ellos decían, esta cantidad que hemos recibido, pues lo vamos a distribuir de la siguiente manera. Hacíamos un listado y nos ponían el renglón, por ejemplo, del alimento, ve contando tú ahí, o sea, nos involucraban y echábamos en un sobre, porque en ese momento esa era como la estrategia que se utilizaba, que le favorecía a esta familia. Entonces, involucrar a nuestros hijos, distribuirlo de esa manera, y realmente ustedes van a ver un resultado favorable a largo plazo. Dorca, ¿qué tú le sugerirías a una persona que está muy endeudada con prestamistas informales, que pagan mucho de intereses y que su salario no es tan alto? ¿Cómo tú le ayudarías a tratar de moverse de esa trampa, ¿no?, de los intereses? Bueno, lo primero es, tenemos que primero hacer un análisis de qué te llevó a tomar ese tipo de decisiones de endeudarte sin responsabilidad. Sin responsabilidad quiere decir de que, bueno, asumiste el compromiso, pero no tenías la capacidad de honrar ese compromiso. Entonces, lo ideal es que organices todas tus deudas. ¿Cuál es la cuota que tienes que pagar, honrar cada mes o el tiempo con la periodicidad con la que acordaste, el costo de cada una de esas deudas, y la organices y tengas esa conversación con cada acreedor de tu intención de pagar la deuda y llegar a posibles acuerdos, y de esa manera ir atacando poco a poco desde la deuda más costosa, pudiese ser, hasta la menos costosa, o sea, la que tiene mayor tasa de interés, o viceversa, pudiese ser la más pequeña, porque cuando nosotros comenzamos a atacar las deudas que son más pequeñas, nos da como ese sentido de logro. Bueno, tengo 5 deudas y la más pequeña ya pude conseguirla, eso te da como mayor motivación. Pero tú tienes esas dos metodologías de poder atacar las deudas, organizarlas por orden de costo y atacar la más costosa, o por la más pequeña hacia la más grande, independientemente del costo. Lo importante es hacer ese análisis previo y, muy importante, mientras estés en ese proceso de saldar deudas, no contraer otras, porque entonces volvemos a lo mismo. Para la adquisición de, eso es importante. Para la adquisición de algunos bienes en la casa, ¿qué es más recomendable? ¿La persona ahorrar para adquirirlo o la persona tomarlo a crédito? Lo más recomendable es que usted se organice y se planifique. Hay decisiones de comprar algún electrodoméstico que pueden esperar, que no son urgentes. Entonces, mi recomendación es que usted se planifique. Bueno, la lavadora cuesta 50,000 pesos y yo gano esta cantidad. Tengo la meta, que es comprar la lavadora. Tengo mis ingresos. De esos ingresos, ¿cuánto yo puedo ahorrar para esa lavadora? Y esa cantidad te va a determinar el tiempo que tienes que ahorrar para poder llegar al monto de la lavadora. Va a haber un tiempo de sacrificio, donde tú vas a tener que quizá sacrificar otras necesidades, pero tú tienes esa prioridad. Entonces, lo más recomendable es que tú tomes un crédito para cosas que tú sabes que contribuyen a tu bienestar, ¿verdad que sí? Y donde tú vas a sacar una rentabilidad, pero no endeudarte para consumos personales. Deben de ser cosas que contribuyan a tu bienestar. Eso es la diferencia entre lo que es un lujo y una necesidad, porque se puede esperar. Mientras tanto sigo lavando, ¿verdad? Como pueda. En la que hay que exprimir así. En la que hay que sacar, exprimir, Exacto. es un sacrificio. Y luego tender. Pero es mejor tú tener una estabilidad financiera, no tener ese estrés financiero. Y nosotros muchas veces queremos las cosas para allá. Sobre todo las mujeres. Mira, Dorca, me gustaría saber desde tu experiencia, ¿quién tiene más capacidad de organizarse para ahorrar, el hombre o la mujer? Y vinculo esto con los gastos hormiga, que son también unos gastos que presionan mucho a las mujeres porque vivimos comprando cositas y llevando cositas a la casa
para diferenciar, porque dicen que las mujeres gastan mucho, que las mujeres nunca están conformes, que en el hogar, que todo se va, para poder definir este camino que tanto nos pesa a las mujeres, porque tenemos también una presión, y esos gastos hormiga, la verdad que presionan mucho el dinero de la casa. Es correcto, desde mi experiencia y lo que he vivido, he visto de que hay de todo realmente, hay hombres organizados, hay mujeres organizadas, pero también viceversa se da. En la práctica hemos visto que las mujeres somos más impulsivas al gasto, porque hay como mayores detallitos, ¿verdad que sí? Y es importante que tomemos en cuenta ese tipo de gastos que son hormigas, porque son tan pequeñitos, es tan barato, Sí, es tan barato. no va a ser... Me lo llevaron al trabajo. Es tan sencillo, es un 2x1 que no lo tenía en planificación, pero me costó una salida de efectivo que no lo tenía en planes. Se lo quité quizá al renglón de la colegiatura de los hijos para poder aprovechar esos 2x1 de esos zapatos. Entonces, tenemos que tener en cuenta mucho cuidado con ese poquito a poquito que es insignificante y es económico, pero a la larga nos quita estabilidad. Con una perspectiva económica similar a la del pasado año, ¿cuál sería precisamente el futuro de la planificación para una sociedad como la dominicana en los actuales momentos? Bueno, mi recomendación para esa buena planificación, señores, haz magia para que lo diga bien, porque está difícil. Está difícil, tenemos un alza general en los precios, que eso se ve cada año. Nosotros tenemos que apretarnos los pantalones Y la falda. y la falda, así mismo. Y otras señores, y desde ahora comenzar a hacer ajustes como familia, como persona, y vivir acorde a nuestras posibilidades. A nuestra realidad. A nuestra realidad, así es. Tenemos que aprender a decir que no. Tenemos que aprender a evaluar y pensar antes de endeudarnos. Y tenemos, señores, que ahorrar. Por pequeño que sea, como habíamos comentado, tenemos que fomentar lo del ahorro. Dorca, Poquito, pero debemos de hacerlo. en 30 segundos, 3 recomendaciones a la familia dominicana promedio que te ve ahora mismo por Teleradio América. Mi recomendación es, organícense, primero acá. Todos esos anhelos tienen que organizarlo, tienen que tener claridad, tienen que tener un orden y tienen que tener dirección, propósito de vida, porque es lo único que te va a impulsar pues a organizar tus finanzas. Es así. Dorca, gracias por estar aquí en Trae en Vivo. Estos consejos salvan familias y salvan vidas y planifican para una vejez, para una estabilidad ya en el momento en el que no se está produciendo recursos, poder estar planificado y tener calidad de vida y sobre todo la dignidad de las personas en los momentos en el que ya tú no estás insertado en el mercado de la producción. Vamos a una pausa y bajamos en breve ya con el doctor integrado en el set Entra en Vivo.